Y vamos a compartir pantalla. Hoy nos toca algo súper hermoso, los quiero a todos lo más despiertos que se pueda, a pesar de que es un viernes a las 7 y 8 menos cuarto de la mañana, y un día de lluvia, ¿okay? Son dos combinaciones que no van, pero igual así los quiero lo más despiertos posibles porque vamos a ver un poquitito del flujo de la información genética tal cual lo dice el título de la unidad 1 de tercero, ¿sí? Así que lo más despiertos posible. Obviamente, como siempre, si tienen alguna duda, me van frenando o la escriben en el grupo de WhatsApp. Bien, entonces en esta primera unidad de tercer año, yo le puse el flujo de la información genética, obviamente porque vamos a tratar el ADN en profundidad, o sea, la información genética, y flujo hace referencia a algo que transita, ¿no? Transita de un lado a otro. Eso es un flujo, algo que justamente fluye, ¿no? Cuac, profe, sí, qué capa, ¿no? Bien, yo esta unidad la subí ayer en dos partes, en el Classroom. Y si ustedes, no sé si alguno de ustedes pudo entrar, pero cada vez que ingresen van a ver que en una primera parte hay todo un pequeño repaso de cosas que vimos el año pasado, principalmente en la célula, ¿sí? Esto no lo vamos a ver en detalle, pero sí les comento que en donde tenemos sus partes y una pequeñísima explicación, el ejemplo de la célula procariota, ¿sí? De la bacteria, y luego algunas características de otras organelas presentes en la célula eucariota, ¿sí? Y acá el ejemplo típico que siempre vimos, la foto típica de la célula animal y la célula vegetal. Un poquito más abajo está desarrollado bien específico el núcleo, que va a ser nuestro famoso protagonista en esta primera unidad, ¿sí? Con su membrana nuclear, los poros, el nucleolo por dentro, y todo este sector que está conformado por cromatina. Ya vamos a ver qué es la cromatina en detalle, pero para que lo sepan. Bien, y más acá abajo está esta foto que yo les pedí que ustedes completaran en el trabajo con lo que sabían, ¿ok? Así que vamos a leer este primer apartado que habla exclusivamente del núcleo. Dice, si las células eucariotas están compuestas por ADN, o sea, si tienen ADN en su interior y no son exclusivamente de ARN, veremos que esta cadena, o sea, la cadena del ADN, de material genético es lineal y está unido a proteínas particulares llamadas histonas y también a otras proteínas que se conocen como proteínas no histónicas. Es decir, si recordamos, habíamos mencionado hace mucho que el tipo de ADN que tenían las células procariotas era circular. Es decir, forman como un fideo, un espagueti, ¿sí? El circular, ¿vieron? Que es súper larguito. Tiene esa forma. Pero en cambio, si nos vamos a una célula eucariota, ¿sí? Estoy bajando, ahí va. Una célula eucariota, y analizamos el ADN que se encuentra aquí adentro, vamos a notar que es lineal, como si fuera un fideo cinta, ¿ok? Así achatadito, digamos. A eso se referencia cuando dice material, material genético lineal. Y además nos está diciendo que está unido a dos tipos de proteínas. Unas proteínas que se llaman histonas y otras proteínas que no son histónicas. ¿Ok? Son de otro tipo, nada, no nos importa igual. Pero sí tenemos que saber que las proteínas histonas solamente se encuentran conformando, asociado, digamos, al material genético, ¿sí? Por eso, en esta parte de la imagen, se ve perfecto las bases nitrogenadas con sus respectivas columnas, ¿sí? Y se va uniendo a estas proteínas histonas, que acá lo señala, formando como estos nuditos. Cada uno de estos nuditos u ovillitos, o no sé bien cómo llamarlo, se llama nucleosoma, recibe ese nombre. ¿Ok? El nucleosoma es la asociación de la proteína histona con el ADN. ¿Qué es lo que sucede en esta imagen? A medida que el ADN
va ascendiendo hacia allá, digamos, se va uniendo a la proteína histona, se va condensando, ¿sí? ¿Qué significa condensar? Se va como aplastando, como uniendo, como compactando, digamos, ¿sí? Por eso acá, a esta altura, no se ve esta definición, digamos, porque ya está compactado. ¿Se entiende? Igual lo vamos a entender bien más adelante. Pero hasta ahora sabemos eso. Bien. Cada molécula de ADN, en conjunto con las proteínas histona y las proteínas no histónicas, conforman un cromosoma. O sea, si yo tengo que definir qué es un cromosoma, tengo que decir es el conjunto del ADN con las proteínas histonas y con las proteínas no histónicas. ¿Sí? Esa es la definición. Acá tenemos un cromosoma. ¿Sí? Cromosoma es la forma del ADN que se encuentra siempre formando como una X. Ven que, bueno, acá está como acostada, digamos, pero ven que forma una X. ¿Sí? Exactamente. Son como dos patitas cruzadas, digamos. Que en realidad no están cruzadas, ya lo vamos a ver, pero por ahora nos quedamos con esa idea. Bien, los cromosomas se encuentran en el núcleo. Y cuando una célula no se está dividiendo, forma una maraña como acá me comí una D, me parece, una maraña de hilos delgados llamados cromatina, en la cual los cromosomas individuales son indistinguibles. O sea, yo tengo mi ADN normal, lo apelmazo, lo compacto, lo junto todo, lo uno a proteínas histonas, ¿sí? Lo uno a proteínas histonas formando estas perlitas o ovillitos o lo que ustedes quieran, y formé lo que se llama un nucleosoma. Ahora, si a estas proteínas histonas les agrego proteínas no histónicas y sigo aplastando más la cosa, lo sigo comprimiendo más, ¿sí? Voy a formar la cromatina. Ahora, si esa cromatina yo encima la compacto más y le doy forma de X, de cruz, formo un cromosoma. ¿Sí? Es como diferentes formas del ADN, un poco más compactadas una de otra, digamos. Y los cromosomas están presentes en el núcleo de la célula. ¿Sí? Fíjense, vuelvo un poquito para arriba, que acá, en este sector, está señalando la cromatina, ¿ven? Y tiene como forma de fideíto. Si acá tuviera forma de esas cruces o esas X, no estaría mal que esté señalando la cromatina, porque no son cromatinas, son cromosomas. ¿Ok? La diferencia del nombre solamente es por la forma. En uno son fideitos largos y en el otro son cruces. ¿Está bien? Pero es lo mismo, está compuesto de lo mismo. Pero como están formas diferentes, se les tiene que dar un nombre distinto, digamos, porque la ciencia es así, la biología es así. ¿Ok? Leemos la última oración. Dice, cuando la célula se divide, la cromatina se condensa y los cromosomas se hacen visibles. Lo vamos a ver más adelante. ¿Tienen hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Cham? ¿En el aula? ¿Estamos bien en el aula? Sí, me hacen una seña o algo para saber que están bien. Bien, ok, perfecto, genial. Bien, en las casas todo bien, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Sí. Bien, perfecto. Yo no pretendo que se lo re super aprendan ahora porque sé que son todos conceptos nuevos y la verdad es que no es un tema fácil, digamos, pero bueno, aunque sea que más o menos se vaya entendiendo un poco. A medida que avancemos en toda la unidad, van a ser conceptos que después ya los van a recasar al toque, porque los vamos a tratar todo en la unidad. Este es como el primer acercamiento, así que nada, más o menos que se vaya entendiendo un poquito. Bien, perfecto, excelente. Entonces, si no hay dudas, continuamos. Acá, bueno, hay como un apartado que explica lo del nucleolo, ¿no? Cómo se forman los ribosomas. Eso ya lo vimos, lo leen, si tienen dudas me consultan. Miren esta foto. Acá está la membrana del núcleo, que además de llamarse membrana nuclear,
podría llamarse carioteca, ¿sí? Cario hace referencia a núcleo y teca significa como muralla, digamos, ¿no? O sea, o como, sí, en este caso es como la membrana que recubre, ¿sí? Carioteca. Acá están los poros nucleares, ¿sí? El nucleolo en el medio, y si se fijan bien, acá sí encontramos cromosomas, ¿sí? Fíjense, formando las X, y también en el resto encontramos cromatina, ¿ok? Así que bueno, para mostrarles que en otro dibujo, ¿sí? Depende cómo esté formado, es cómo esté como dibujado, en este caso ese ADN, con las proteínas podemos tener una forma u otra o ambas. ¿Ok? Como es en este caso. Bien, el primer tema que vamos a ver, porque hasta ahora eso solamente era repaso, es la reproducción celular, ¿sí? O sea, la reproducción que se da en las células. Justo en la unidad 2, nosotros vamos a ver reproducción humana, así que este año es un año marcado por la reproducción completamente. Bien, reproducción celular. A la reproducción celular la vamos a relacionar con la palabra herencia, ¿sí? Con varias palabras en realidad, pero una de ellas es la herencia. Y cuando nosotros decimos la palabra herencia, lo primero que nos imaginamos es algo del pasado, ¿no? Algo que recibimos de nuestros progenitores, de nuestros papás, y a su vez nuestros papás recibieron de nuestros abuelos, y nuestros abuelos recibieron de nuestros bisabuelos, y así, ¿no? Como que uno cuando piensa en herencia, piensa en esas cosas, ¿no? Mis pasados, y que heredaron algo a las otras generaciones, y así, ¿no? Capaz uno, lo primero que se imagina es eso, ¿no? Entonces, claro, en realidad sí, todos heredamos algo, es cierto. ¿Qué heredamos seguro? Seguro siempre de nuestros antepasados. Un bien fundamental, algo preciosísimo, que es el material genético, claramente. ¿Y cómo es que heredamos ese material genético? ¿Cómo fue que pasó de nuestros bisabuelos a nuestros abuelos, de nuestros abuelos a nuestros papás, de nuestros papás a nosotros? Y nosotros le pasaremos a nuestros hijos, de nuestros hijos a nuestros nietos, y así, gracias a este proceso que recién mencionamos, que se llama reproducción celular, o también se puede conocer con el nombre de división celular. Es lo mismo, ¿ok? Bien. Acá puse en el ejemplo 3 fotos, ¿sí? Bueno, yo puse personas famosas, pero nada, lo vemos igual cotidianamente, ¿sí? En donde los hijos se parecen muchísimo a los papás. O sea, claramente. Miren, esta es la, no sé cómo se llama la actriz, pero la de Lealmente Rubia. La hija es un clon, o sea, es igual. Igual, igual. Lo mismo pasa con el hijo de John Lennon, ¿sí? O la hija de Meryl Streep, lo mismo. O sea, eso que se hereda, ¿sí? Pues se me acaba de caer todo arriba de la compu. Eso que se hereda, ¿ok? De nuestros abuelos, perdón, se me fue porque estoy tomando un té y se me cayó arriba de la compu. Re bien, profe, una genial. Eso que heredamos de nuestros abuelos y de nuestros papás, ese material genético, una de las consecuencias que trae, una de esos caracteres que se heredan, es justamente parecernos entre nosotros. Muchas veces, por ejemplo, a mí me han dicho, ah, tenés los ojos re grandes como los de tu papá, ¿no? Sí, o qué sé yo, no sé, tenés la nariz de tu mamá, ¿no? Creo que a todos nos pasó que nos digan algo así, o te pareces a tu abuelo en tal cosa, ¿no? Entonces, por lo menos sabemos que los caracteres físicos, aunque sean los físicos, pueden llegar a asemejarse, ¿sí? A parecerse. Qué sé yo, en mayor o menor medida, pero dentro de todo, en algo seguramente nos parecemos. Cuando hablamos, acá me comí una R, cuando hablamos del proceso, ¿sí? de la reproducción celular, nos evocamos a dos tipos de reproducción celular, que quizás son las más conocidas, pero no son las únicas, y al ser las más conocidas son las que más se estudian, las que sí o sí estudiamos en la escuela, ¿sí? Y bueno, las que sí o sí vamos a enseñar o a aprender.
¿ok? Que son la mitosis, y más acá abajo se menciona la meiosis, ¿sí? Mitosis y meiosis. Nada, capaz los científicos les agradecemos que les pongan nombres tan parecidos para confundirnos más, sí, es verdad, se lo agradecemos mucho, pero bueno, es lo que tenemos. En el proceso de mitosis, ¿sí? El primero que vamos a ver, el proceso sería así: de una célula madre se originan, gracias, o sea, sucede todo el proceso de la mitosis y termina originando dos células hijas de esa célula madre, que son virtualmente idénticas entre sí, o sea, entre esas dos hijas, y con la madre, ¿ok? O sea, son casi, diríamos que iguales al 100%. Nunca podemos decir son iguales al 100% porque si no sería la misma célula solamente. Como son es otra célula distinta, tenemos que decir es virtualmente idéntico, no que es 100% igual, pero dirían un 99,9%, ¿ok? Y acá dice el texto: este parecido, ¿sí?, entre ellas y con su madre, se debe en gran parte a que cada nueva célula, o sea, sus células hijas, recibe alrededor de la mitad del contenido del citoplasma, incluidas algunas organelas, de la célula materna. A ver, pensemos lo siguiente. Si yo estoy hablando de un proceso de división celular, ¿no? Es lógico que una célula se divida, obvio. Y si se tiene que dividir, mínimo se va a dividir en dos, ¿no? Porque, digo, yo divido una torta y si la tengo que cortar, mínimo la corto y formo dos porciones, mínimo. Después puedo formar más, pero mínimo dos formo seguro. Entonces, claro, esto es lo que sucede. De una célula madre se termina originando, se termina dividiendo y se obtienen dos células hijas. ¿Por qué eso decimos que son iguales a la madre? Porque en este proceso de división, ¿sí?, la madre le transmite, justamente lo que hablábamos recién de herencia, a sus células hijas, determinados contenidos. ¿Qué le puede transmitir? Lo que tiene, lo que posee. ¿Y qué tiene esa célula? Tiene citoplasma, entonces sus células hijas van a tener citoplasma. También tiene organelas, que ya las vimos un montón de veces, también le va a transmitir esas organelas, pero lo más importante de todo es que le va a transmitir la información genética, ¿sí? O sea que cada célula hija, como son dos, lo lógico es que cada una tenga la mitad de lo que tiene la mamá, ¿sí? Lo lógico sería que si yo parto la torta en dos, lo parta por la mitad. Eso sería como lo más lógico, para que cada, ¿no?, si se lo tengo que dar a mis dos hijos tengan la misma cantidad de torta, ¿sí? Esto es igual. Entonces, de la célula madre le da la mitad del citoplasma a una célula hija y la otra mitad a la otra célula hija. Y también le da la mitad de sus organelas a una célula y la otra mitad a la otra célula, ¿sí? Después, bueno, cada célula verá cómo completará digamos, lo que le falta, ¿sí? Pero también le da la mitad de su información genética. Y si estamos diciendo que la célula madre y las células hijas tienen la misma información genética porque son iguales, es lógico, o sea, tienen la misma información genética, es lógico pensar que sean iguales, si tenemos el mismo ADN, y el ADN controla todo, hace todo, ¿no? O sea, por eso son virtualmente idénticas, ¿ok? Bien, ¿dudas o preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Más o menos se entiende el concepto, ¿no? Bien, excelente, genial. Bien, a lo largo de toda su vida, o sea, de la vida de una célula típica, común, digamos, va alternando entre fases de crecimiento y fases de división, en una sucesión de acontecimientos que se conoce con el nombre de ciclo celular. Es decir, si yo puedo investigar y estudiar, tengo el tiempo para hacerlo como los científicos, y puedo estudiar la vida de una célula, voy a ver que hay momentos en esa vida, en la vida de esa célula, en las cuales está creciendo, se está desarrollando, solamente crece y se desarrolla, nada más. Bien. Pero cuando termina ese proceso de crecimiento, de desarrollo,
se tiene que dividir, ¿ok? Entonces se divide. Luego entra otra vez en otro periodo de crecimiento. Después otra vez se divide. Después otra vez crecimiento. Después otra vez se divide. Y así. Justamente como forma un ciclo, porque termina una fase y comienza otra, y cuando esa termina comienza de nuevo la primera, y así forma un ciclo, y estamos hablando de células, se lo llama ciclo celular, ¿ok? Que es específicamente lo que nosotros vamos a estudiar, el ciclo celular. Pero claro, tenemos un problema acá, porque estupendo, decimos, genial, yo le doy a mis hijas, a mis células hijas, el ADN, buenísimo, sí, genial, estoy súper de acuerdo con eso, le dice la naturaleza, ¿no? Pero, ¿cómo podemos darle material genético sin que yo, como célula madre, ¿no? Me quede sin nada, digamos? Entonces, porque, a ver, es como si yo le dijera a ustedes, les tengo que dar fotocopias, ¿no? Perfecto. Pero claro, si yo les reparto todos los juegos de fotocopia que tengo, yo me quedo sin fotocopias. O sea, y así no podemos trabajar. Entonces, para poder repartirle a cada uno de ustedes el mismo juego de fotocopias, ¿qué tengo que hacer? Voy a la fotocopiadora y digo, dame 5 juegos de fotocopia, dame 10 juegos de fotocopia. Así le reparto una a cada uno, todos tienen la misma cantidad de fotocopias, las mismas tal cual, y yo me quedo con un juego. ¿Sí? En la célula pasa eso, pero pasa, o sea, no con las fotocopias, claramente, pero pasa con el material genético, ¿sí? O sea, la célula necesita duplicar su material genético porque va a tener 2 células hijas, ¿sí? Va a originar 2. Entonces, ese material genético tiene que tener 2 copias del material genético, para que ninguna célula hija se quede sin ADN, y encima se tiene que asegurar que ese ADN sea exactamente igual, ¿sí? Por eso se crea una copia exacta del ADN, ¿sí? Entonces, antes de que la célula se divida, se tiene que asegurar que tiene esas copias, porque no se va a arriesgar a que sus células hijas no tengan el material genético. Entonces, en un proceso previo a la división celular, ocurre otro proceso dentro de la célula, que es la duplicación del material genético, ¿sí? En donde se crea una copia exacta del material genético, en este caso del ADN, y una vez que la célula se aseguró que tiene 2 copias de material genético, recién ahí dice, bueno, joya, genial, me divido, ¿sí? Así, cada una de sus células hijas recibe una copia de ese material genético, y encima es la misma copia, digamos, pero por 2, ¿ok? Esa es como la idea general. ¿Se entendió este apartado? ¿Vamos bien? Ok. En el aula todo bien, ¿no? Bien, excelente. Ok, dice, habíamos mencionado, ¿sí?, que existía otro proceso de división celular que se llama meiosis. Claro, cuando los científicos se ponen a estudiar un proceso y el otro, que la verdad es que son bastante parecidos, pero tienen sus diferencias, terminaron concluyendo, ya vamos a ver por qué, porque los vamos a estudiar, que pudo haber pasado que la meiosis, ¿sí?, haya evolucionado a partir del proceso de mitosis. Justamente como son tan parecidas entre sí, ¿no? O sea, alguna relación tendrían que haber tenido, seguramente. Pero son distintas, porque si no, tendrían el mismo nombre, para empezar. Ya se tienen 2 nombres distintos porque ya en algo son diferentes. Entonces, claro, por las características que tiene la mitosis y las características que tiene la meiosis, ellos dedujeron, pensaron que quizás la meiosis derivó de la mitosis. Bueno, acá el texto lo dice, porque utiliza en gran parte los mismos mecanismos para dividirse, ¿no? Es como, bueno, utiliza el mismo, como, qué sé yo, sí, el mismo mecanismo, la misma forma para dividirse, pero esencialmente
son procesos diferentes. Bien, que los vamos a ver igual, tranquilos los dos, yo sé que se mueren de ganas de verlos, lo sé, bueno, ya los vamos a ver. Bien, en las siguientes clases entonces vamos a desarrollar la mitosis y la meiosis, vamos a ver las semejanzas que tienen entre ellas, las diferencias. Cada una la vamos a estudiar de forma independiente y obviamente siempre dándole un contexto evolutivo, ¿no? Que fue lo que aprendimos el año pasado, o tratar de darle un contexto evolutivo. Bien, las últimas dos oraciones dice, el papel de la división celular cumple, ¿por qué? ¿Por qué puse el papel de la división celular? Acá no quise poner papel. Bueno, vamos a poner así. Acá ven cuando la profe tipea a las 3 de la mañana y le pasan estas cosas. Bueno, la división celular entonces cumple un papel fundamental en el mantenimiento de un ser vivo. Gracias a este proceso crecen y se reparan, por ejemplo, los tejidos dañados. ¿A qué hago referencia con esto? Cuando, por ejemplo, nosotros nos quemamos, ¿sí? Yo me quemo con el té o con el agua caliente del mate, ¿no? Bueno, primero se me va a poner la piel roja, la voy a curar hasta que ya no me duela, pero automáticamente esa piel no, o sea, no se cura al 100%, digamos que tiene que pasar, ¿no? Un periodo en el cual va a estar roja, o se me va a salir la pielcita, capaz se me formen ampollas, y claro, y todo eso va como afectando esa zona de la piel. Y recordemos que la piel está compuesta de células, ¿sí? Las células epiteliales que conforman la piel. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no se me forma piel nueva al toque? ¿No? Porque para que se me forme piel nueva enseguida, tiene que ocurrir este proceso de división celular, ¿sí? Porque pensemos lo siguiente, yo necesito cubrir toda este área de la piel que tengo afectada con células nuevas. Porque si la dejo así como está, con las células quemadas, ya afectadas por el calor, es muy probable que se me infecte, que posteriormente a eso origine algún tipo de enfermedad o de que me ataque una bacteria, ¿sí? O un hongo, por ejemplo, que afecta a la piel. Entonces, obviamente, para que eso no ocurra, yo necesito generar una nueva capa de piel, y la única forma que tengo de hacerlo es mediante el proceso de mitosis. ¿Por qué? Porque así, de mis células que me quedan, que están sanitas, ¿sí? Yo empiezo a generar el doble de células, o sea, 2 células hijas, y esas 2 células hijas originarán 4, y esas 4 originarán 8, y esas 8 16, y así, hasta que finalmente comienzan a desplazar a las células que están quemadas por esas células nuevas, ¿sí? Fíjense, cuando ustedes van a la playa, o no, o mismo en la ciudad, y se queman, ¿no? Que uno siempre se quema los brazos, que le da el sol, y se empiezan a pelar, ¿no? ¿Cuándo se les sale la pielcita, esa que nos quemamos? Cuando ya logramos abajo tener una nueva capa de células, ¿sí? Hasta que no ocurra eso, la pielcita quemada del sol no se desprende, ¿sí? Eso justamente porque es el mecanismo que tiene el cuerpo para evitar que entren agentes que le puedan causar algún tipo de enfermedad. ¿Y cómo genera esa piel nueva debajo? Bueno, gracias a la mitosis. Se comienzan a dividir las células, originando 2 células hijas, que a su vez se subdividen, y logramos generar una nueva capa de células de la piel, ¿sí? Cuando tenemos una operación sucede lo mismo. Supónganse que tenemos una operación de corazón, ¿sí? En el corazón obviamente lo tienen que abrir para repararlo, digamos así, para tratarlo. Entonces, claro, cuando lo cierran, ¿sí? Y a nosotros nos cierran el cuerpo, en el corazón todavía hay cicatrices, porque esa es una herida que se está sanando. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para que esa cicatriz se cierre e impida el paso, ¿no? de agentes patógenos? Bueno, esas células entre sí están tan pegadas que en el momento de la reproducción celular van a comenzar a unirse las de un lado de la cicatriz y las del otro, se unen en el medio, y lo que nos dejan justamente es eso, se cicatriza, a veces nos deja una cicatriz, a veces no, ¿sí? Cuando nos cortamos sucede lo mismo, ¿ok?
o sea, sucede siempre en el cuerpo, siempre. Qué sé yo, tenemos conjuntivitis, por ejemplo, están afectadas las células del ojo. Cuando nos curamos de la conjuntivitis, esas células necesitan desplazar a las células viejas que tenían la enfermedad y reemplazarlas por células nuevas. ¿Cómo lo hacen? Dividiéndose, siempre. Es la forma que tienen las células de cómo poder seguir manteniendo ese tejido o ese órgano en funcionamiento. Cuando un tejido se daña, como la piel, o el músculo del corazón, o el ojo, ¿sí? El órgano que sea, el pelo, lo que sea, ¿sí? El tejido o el órgano que a ustedes se les ocurra, la única forma que tienen las células de reparar esos tejidos o esos órganos es dividirse entre sí para que las nuevas células reemplacen a las células viejas. ¿Cómo? Se retira Paloma, que la vino a buscar el papá. Dale, un beso, Palo, suerte. Genial. Ok, en 2 minutos igual tenemos que volver a unirnos, así que nada, completo esta idea. Entonces, fundamental es que el proceso de mitosis para reparar tejidos dañados, obviamente para crecer, porque si nosotros no tuviéramos el proceso de mitosis en todas las células de nuestro cuerpo, no podríamos crecer, no hubiéramos crecido nunca, nos hubiéramos mantenido como bebés siempre, ¿no? O sea, con el tamaño de un bebé. ¿Por qué crecemos nosotros? Porque, bueno, la cantidad de células en nuestro cuerpo aumenta, entonces eso hace que nosotros aumentemos de tamaño, ¿sí? Y nos crezcan todos los órganos por igual, ¿ok? O sea que la mitosis sirve para el crecimiento, para la reparación de tejidos, ¿sí? O sea, para todo lo que involucre un aumento en el número de las células. Cualquier cosa que sea un aumento en el número de las células va a estar ligado, asociado al proceso de mitosis, ¿ok? Cuando nos sacan sangre y ese plasma con esas células se queda en el laboratorio, ¿sí? O en la campaña de donación de sangre, y nosotros tenemos que volver a regenerar células para volver a tener los 5 litros de sangre que tenemos normalmente, pasa esto, ¿no? ¿Cómo obtenemos esas células nuevas? Por división, ¿ok? ¿Más o menos entendí el concepto? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿En el aula? No se durmieron aún las que quedan, ¿no? Bien, excelente, genial. Bueno, y compartimos la unidad 1. Ok. Bien, veamos entonces, para arrancar con algo sencillo, el proceso de división celular, pero en las células procariotas, ¿sí? Recordamos que las células procariotas son aquellas células que no tienen núcleo, y el ADN se encuentra disperso en el citoplasma, ¿sí? Y recordemos además que es un material genético, es un ADN, que es circular, como un fideito espagueti, ¿sí? Bien. Obviamente, como todas las células, este material genético también se va a dividir, ¿sí? Antes, o sea, también se va a dividir y también, quería decir también se va a duplicar, estaba pensando en dividir. También se va a duplicar antes de dividirse, ¿sí? Igual que las células eucariotas. Lo hará en el citoplasma, que es donde se encuentra el ADN, pero lo hace, ¿ok? Es exactamente el mismo proceso que ya desarrollamos antes. Se divide el material genético y luego, o sea, se duplica el material genético y luego se divide la célula, ¿sí? Bien, en el caso de las células procariotas, ¿se acuerdan que dijimos que el ejemplo más típico de las células procariotas eran las bacterias? ¿Se acuerdan? Era como el ejemplo típico, digamos, todas las bacterias son células procariotas. Entonces, cuando nosotros hablamos del ADN de estas células, podemos decir que está compuesto, o sea, su ADN es ADN bacteriano. Pero encima, ¿sí? Encima, justo el ADN de las células procariotas forma un cromosoma. ¿Ok? Ya veremos más adelante que en los seres humanos, cuyas células son eucariotas, no tenemos un solo cromosoma, tenemos más. Sabemos cuántas más adelante.
Pero por lo pronto nos quedamos en que la célula procariota puede formar un solo cromosoma. Si esa cromatina se condensa, forma un solo cromosoma. Y para diferenciarlo de los otros cromosomas, a este le vamos a llamar cromosoma bacteriano, ¿sí? Justamente porque las células procariotas son todas bacterias. Entonces, se duplica el material genético, o sea, se duplica el cromosoma bacteriano. Y cada uno de los cromosomas hijos de esa célula se va a anclar a la membrana celular, ¿sí? Se va a unir, se va a pegar, ¿sí? Como que se va a mantener agarrado, digamos, a la membrana celular de la célula procariota. Luego, una vez que ya ocurre eso, la célula se empieza a alargar, formando casi como un chisito minion, ¿ok? Se alarga, hasta que llega a alcanzar el doble de su tamaño, ¿sí? Cuando llega más o menos al doble de su tamaño, la membrana de la célula se empieza a invaginar, o sea, como se empieza a achicar en el medio. Miren esta foto. Se empieza como, esto que se invagine, ¿no? Si estaba como formando un chisito del doble de su tamaño, se empieza como a estrangular en el medio, ¿sí? Esa parte de estrangulación, lo correcto sería invaginar, porque va hacia adentro, invaginación, ¿sí? Se invagina, se estrangula, hasta que llega un momento en el cual prácticamente queda separado una célula de otra, y se comienza a formar como una especie de parecita para la célula de este lado y una especie de parecita para la célula del otro. Cuando eso sucede, se rompe definitivamente la unión entre ellas y quedan conformadas dos células. ¿Ok? Entonces, de una célula madre, por este proceso, obtengo dos células hijas. Esta foto está mal. ¿Por qué está mal? Yo estoy hablando de células procariotas, ¿no? ¿Las células procariotas tienen núcleo? Escucho respuestas. ¿Tienen núcleo las células procariotas? ¿O esas eran las eucariotas? Las mujeres que están en el aula, si quieren publicar en el grupo. ¿La foto? En esta foto, yo estoy mostrando una célula que tiene núcleo, ¿verdad? Son esa bolita que está adentro. Ahora, yo pregunto, ¿la célula procariota tiene núcleo? ¿Son células que tienen núcleo normalmente? Las procariotas. Vuelvo al dibujito de arriba de las células procariotas. Arriba de todo. ¿La célula procariota tiene núcleo? No. No tiene núcleo, perfecto. Entonces, si yo les estoy explicando cómo se divide una célula procariota y le muestro esta foto ¿es correcta? No. A ver, razonemos de nuevo. La célula procariota no tiene núcleo, o sea, las bacterias no tienen núcleo. Bien. Yo les estoy explicando, porque acá el título lo dice, la división celular en las células procariotas, ¿no? Les muestro todo esto y les muestro esta foto, que se está dividiendo, es verdad. Pero ¿se está dividiendo una célula procariota acá? No. ¿Se está dividiendo una célula procariota? ¿Es correcto eso? No. No, no es correcto, porque en el dibujo de acá, ¿sí? Las células tienen núcleo, y las células procariotas no tienen núcleo. Entonces, profe, ¿qué foto puso? Bueno, pone la foto que puede la profe, esa es la respuesta, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar fotos relacionadas a este tema, así que esta foto en particular la puse para que veamos cómo se divide, ¿ok? Pero en esta foto que tenemos acá abajo, es la forma correcta. ¿Es una célula procariota? Sí, porque no tiene núcleo. En ningún lado veo que haya un núcleo.
Y el material genético, o sea, el cromosoma bacteriano, está disperso en el citoplasma. Miren, el citoplasma es lo azul, ¿sí? Está rodeado de una membrana y después de una pared, ¿ok? Y acá tenemos el material genético, que en este caso está formando como bolitas o un hilo, no sé, azul, ¿sí? Es el cromosoma bacteriano. Ahora, según el proceso que vimos recién, ya que, o sea, identifiqué que es una célula procariota porque no tiene núcleo, buenísimo. Ahora ya sé cómo es el mecanismo de replicación o de reproducción de las células procariotas, ¿sí? Duplico mi material genético, o sea, mi cromosoma bacteriano, fíjense que obtengo dos, ahora tengo uno azul y uno rojo, ¿sí? Acá están los dos. Los anclo a la pared, fíjense, el puntito verde, no sé si se llega a ver bien, es el punto en donde el cromosoma está anclado a la célula, ¿sí? Está unido a la célula, se une ahí. Una vez que se unió, comienzo el alargamiento, que es este punto de acá, se alarga, se alarga, se alarga, se alarga, se alarga, hasta que llega un momento en el cual comienza a imaginarse, o sea, sus paredes se meten hacia adentro, se estrangulan en ese sector, quedando un cromosoma de cada uno de los lados, hasta que finalmente el estrangulamiento se hace tal que se corta, ¿sí? Y se forma esta pared nueva y esta pared nueva de la célula. Fíjense que está en otro color, ¿sí? La pared y la membrana en ese sector. Es porque se generó nueva. ¿Por qué la célula tiene que crecer? Si ustedes se fijan, cuando acá la célula está creciendo, en este sector de acá y en este sector de acá ya comienza a aparecer en la membrana un color rojito, ¿sí? Que es este que está acá que se imagina, que es este que está acá que da origen a esta nueva pared. Justamente ese sector rojo de la pared y de la membrana celular, lo que me está indicando es que eso va a conformar esa pared nueva, ¿sí? O sea, eso va a formar esa pared nueva. Entonces, ¿obtengo el proceso de división? Sí, porque de una célula madre obtengo dos células hijas, ¿sí? ¿Estoy hablando de células procariotas? Sí, porque no tienen núcleo. De la célula madre se tenían que llevar el material genético, perfecto, acá está. Citoplasma, que es esto azul, perfecto, acá está, bueno, acá está en rojo para diferenciarlas, pero está en rojo, lo de rojito. Y se lleva también organelas que van a estar acá presentes, acá no las dibujaron, pero ribosomas, mitocondrias, ¿sí? También van a estar repartidas en estas dos células hijas. Tengamos en cuenta que esto es un dibujo, obviamente en la vida real no tiene estos colores, claramente, ¿no? O sea, las células no tienen color, digamos, salvo algunos pigmentos especiales, como las del pelo, las de la piel, ¿no? O sea, algunas en particular. Pero en el caso de las bacterias no tienen ningún tipo de color. Es solamente una orientación este dibujo, ¿sí? Pero sucede en la vida real, créanme. Ok. Bien. ¿Alguna duda o alguna pregunta de este proceso de división celular en procariotas? ¿Tienen alguna duda? No. Profe, yo recién entré. Sí, perfecto, genial. Genial, Palo, buenísimo. Ok. Bien. Entonces, si no hay ninguna duda, si más o menos estamos bien, avancemos un poquito más, ¿sí? Y empecemos a charlar, aunque sea un poquito, acerca de la división celular, pero en las células eucariotas. Claro, las células eucariotas recordemos que son un poquitito más complejas, bastante más complejas, que las células procariotas, ¿sí? No solamente porque eran más grandes, sino porque tenían más organelas, ¿sí? Entonces, claro, obviamente el proceso de división celular, este proceso de mitosis, ojo, esto que vimos acá también es mitosis, ¿eh? Esto es mitosis, pero en las células procariotas, ¿ok? O división celular de las células procariotas. Pero claro, en las células eucariotas, al ser más compleja la célula, el proceso tiene que ser más complejo, sí o sí, porque así lo quiso la naturaleza misma. Entonces,
esa distribución del material genético de la célula madre a las células hijas es más complejo que en las procariotas, y el proceso tarda un poco más e involucra una serie de fases o etapas, ¿sí? Hoy no las vamos a ver porque no llegamos con el tiempo, pero seguramente la clase que viene o la otra, sí. Bien, ¿por qué es más complejo este proceso? Bueno, acá lo dice en el texto, uno de los ejemplos yo se los di es porque la célula es más grande, pero otro de los ejemplos es porque las células eucariotas, una célula eucariota normal, tiene más o menos 1000 veces más ADN que una célula procariota. O sea, 1000 veces más, es un montón eso. Y ese ADN, ¿no?, que es lineal en las células eucariotas, a diferencia de las procariotas, que era circular, está repartido en varios cromosomas. En la célula procariota teníamos uno solo, el cromosoma bacteriano. Pero acá en las células eucariotas hay tanta cantidad de material genético que no lo podemos organizar en un solo cromosoma. Hay que organizarlo en varios cromosomas, ¿sí? Entonces, que esté organizado en varios cromosomas y que sea lineal y que tenga tanta cantidad de ADN hace que el proceso se complejice. Entonces, para retomar una vez más y que nos quede pero grabado en las neuronas, la división celular en las células eucariotas, específicamente, se llama mitosis. También se llaman las células procariotas, pero por lo general uno cuando dice mitosis, cuando uno recuerda la palabra mitosis, lo asocia con las células eucariotas, siempre. ¿Ok? Es como, lo asocia más, digamos. Pero sí. Bien. Entonces, repasamos una vez más el concepto de mitosis. Es un proceso en el que un conjunto completo de cromosomas se asigna a cada uno de los dos núcleos de las células hijas. O sea, mis células hijas, como son iguales a mí, y yo soy una célula eucariota, mis células hijas también van a tener núcleo, porque también van a ser células eucariotas. Entonces, cuando yo realizo el proceso de mitosis, ese conjunto completo de cromosomas, o sea, ese material genético completo en forma de cromosomas, se le va a asignar a cada una de mis células hijas, ¿sí? El mismo material genético y la misma cantidad. No solamente entre ellas, sino también conmigo, que yo soy la madre. ¿Ok? Yo hablo como si yo fuera una célula, buenísimo, estamos re bien. Durante el proceso de mitosis se va a formar una estructura particular que se llama uso mitótico, ¿sí? Solamente el uso mitótico aparece en el proceso de mitosis. En el resto del tiempo de la célula que no está haciendo mitosis, no hay uso mitótico, ¿sí? Justamente se llama mitótico porque aparece durante la mitosis. Y se llama uso porque, acá no me maten, pero me mataron los chicos en tercero, no me acuerdo cuál es la princesa de Disney que se pincha con el telar, se pincha con el uso del telar. Yo nombré Cenicienta, nombré a Blanca. Aurora. Aurora, ahí está, esa, Aurora. ¿Vieron que Aurora se pincha el dedo con el uso del telar? ¿Sí? Bueno, a esta estructura se le puso el nombre de uso mitótico justamente porque si nosotros lo vemos al microscopio en el momento en el cual se genera el uso mitótico, tiene forma de uso, ¿sí? Es como una, no sé cómo explicarlo, bueno, no sé si saben lo que es un uso. ¿Saben lo que es un uso? Es como un ovillo, digamos, pero más estirado, ¿no? Una cosa así. Igual tranqui, porque después vamos a ver bien la forma cuando veamos la célula, así que tranqui. Pero sí nos tiene que quedar claro que ese uso mitótico solamente se forma durante la mitosis, ¿ok? Después desaparece, ¿sí? ¿Y por qué puede aparecer y desaparecer a su antojo, digamos? O sea, cuando detecta que se está produciendo la mitosis. Porque está formado por microtúbulos. Si ustedes recuerdan, cuando el año pasado y este año también repasamos las organelas que forman una célula y vimos el citoesqueleto, ¿sí? Dijimos, el citoesqueleto está formado por filamentos y microtúbulos. El citoesqueleto
era aquellas estructuras, que las acabo de decir, el filamento y el microtúbulo, que se organizaban y se desorganizaban para darle la forma a la célula. ¿Sí? Ahora, después cuando dejemos de compartir pantalla, les muestro una foto para hacernos acordar. Pero esos microtúbulos que sirven para formar algo, para darle la forma a la célula, justamente son los que participan en el uso mitótico. ¿Por qué? Porque se pueden organizar de cierta forma, de cierta manera, formando el uso, y después desorganizarse, y que quede todo bien en la célula, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros estudiamos el uso mitótico, tenemos que decir que es una estructura que está conformada o formada por microtúbulos, y que solamente se aparece, se forma durante el proceso de mitosis, y luego se desorganiza y no está presente. Y a cada uso, en realidad al uso mitótico, ¿sí?, se van a unir cada uno de los cromosomas que están presentes en la célula. ¿Ok? Entonces, el uso mitótico justamente se forma porque los cromosomas se tienen que anclar a ese uso, se tienen que unir al uso, para poder realizar el proceso de mitosis. Piensen el uso mitótico como un riel de un tren, y cada uno de los cromosomas es un vagón. ¿Puede el vagón funcionar, andar, dirigirse de un lado al otro si no es por el riel? No, como que le va a costar un montón, digamos, ¿no? Pero en cambio si va por el riel va como piña, va genial, ¿no? Esto es lo mismo. Si el uso mitótico no se forma, los cromosomas no tienen un riel para dirigirse hacia donde se tienen que dirigir. Y recordemos, por la foto que vimos acá arriba, que sí o sí el material genético tiene que estar en cada una de las células. O sea que si se produce un proceso como este, no sabemos si se produce o no, pero digo, si se fuera a producir un proceso así, mínimo los cromosomas se tienen que dirigir a cada una de las células. ¿Ok? O sea que necesito un riel por el cual manejarme. Bien. Ahora nos toca, vamos bien hasta acá. Antes, ¿dudas o preguntas? ¿Estamos más o menos bien? Por lo del uso, tranquilo, porque después vamos a verlo bien, cómo se forma y la forma que tiene, y etcétera. ¿Ok? Pero por lo pronto nos quedamos con eso. ¿Estamos bien con los conceptos? ¿Sí? Un poquitito más y terminamos, se los prometo. Ya nos queda lo último. Porque me parece muy importante explicar la diferencia entre los dos tipos, hablando, digamos, cromosómicamente hablando, estructuralmente hablando, no sé cómo decirlo, sí, genéticamente hablando, ahí está. Tenemos en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, dos tipos de células. Unas células que se llaman somáticas y unas células que se llaman sexuales. Son diferentes entre sí y ambas producen un proceso de división diferente. En las células somáticas se va a dar la mitosis solamente, y en las células sexuales se va a dar la mitosis y la meiosis. ¿Ok? Empecemos por las células sexuales, que son las más sencillas. Las células sexuales son aquellas que se relacionan con la parte sexual del ser humano, digamos, con la parte reproductiva del ser humano. Tenemos dos tipos de células sexuales, ¿sí? En las mujeres, la célula sexual se va a llamar óvulo, es la gameta sexual, el óvulo. Y en el hombre se llama espermatozoide. La célula sexual o gameta sexual en el hombre es el espermatozoide. O sea que en las células sexuales, óvulos y espermatozoides, respectivamente mujer y varón, son las células sexuales, son las células gaméticas, y ya se los adelanto, pero igual después lo vamos a repetir, solamente tienen 23 cromosomas. ¿Sí? Solamente 23 cromosomas. Ahora, el resto de las células, que no son las células sexuales, el resto, llámese células del pelo, células que forman por ejemplo, los ojos, los oídos, la lengua, todo eso que pertenece a los sentidos, las células que conforman el cerebro, las neuronas, ¿sí? Por ejemplo, todas las células de la piel, las células de todos los órganos de nuestro cuerpo, los que forman, no sé, desde un músculo, una articulación, un hueso,
un órgano como el estómago, o los riñones, o la vejiga, o una glándula, o las células de la sangre, el corazón, los pulmones, todo. El resto, que no es células sexuales, son células somáticas. Somático hace referencia a cuerpo. ¿Qué pasa cuando uno le dice, uno está muy estresado y se empieza a enfermar? Y dice, ay, estás somatizando, te dicen, ¿no? Como estás pasando tu estrés por tu cuerpo, estás somatizando, ¿no? Eso justamente te lo dicen porque vos estás como transfiriendo ese estrés a tu cuerpo y te enfermas. Bueno, somatizar viene de célula somática, ¿sí? Bueno, no específicamente de célula, pero viene de la palabra somático. Somático hace referencia a cuerpo. Entonces, todas las células del cuerpo, todas, desde la más pequeñita hasta la menos importante, la más importante, que son todas importantes igual, pero bueno, que conforman el cuerpo, que no son las células sexuales, son células somáticas. Y esas células somáticas tienen 46 cromosomas. ¿Ok? Entonces, células somáticas, todas las del cuerpo menos las sexuales, 46 cromosomas. Células sexuales, óvulos y espermatozoides, 23 cromosomas. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? ¿En el aula todo liso? Bien, perfecto. Genial. Ok, terminamos esta parte y lo dejamos. Cuando una de las células se divide por mitosis, ¿sí? Ya habíamos dicho y lo vamos a repetir hasta el cansancio total, cada célula hija recibe una y solo una copia completa, ¿no? de el ADN. En este caso, si es una célula somática, ¿sí? Recibirá, o sea, si una célula somática tiene 46 cromosomas, cada célula hija va a recibir 46 cromosomas. Estamos diciendo que recibe la misma cantidad de material genético que la célula madre, ¿sí? Si esto no ocurre, si no recibe los 46 cromosomas, ¿qué puede pasar? Puede pasar o que reciba más de 46 cromosomas, o sea, que una célula reciba más y la otra obviamente reciba menos, o sea, o viceversa, ¿no? Digamos, o sea, lógicamente si una recibe más de 46, la otra va a recibir menos, por lógica, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo en una célula material cromosómico o ADN en exceso, o que me falta, o en escasez, digamos, no va a funcionar la célula como debería, ¿sí? Justamente porque está alterado su material genético. Si tiene más o si tiene menos, no funciona, no cumple la función que debería cumplir, sea la que sea, y esa célula muy probablemente, casi al 100%, va a morir, ¿sí? Porque no recibió la cantidad de ADN que debería haber recibido. Esto, chicos, todo este proceso es un mecanismo exacto que se repite durante toda la vida de la persona, desde el momento en que se unen las dos células sexuales y se forma la primera célula del nuevo ser vivo, hasta el momento en el cual uno muere. Este proceso se da siempre. Salvo que se produzca algo raro en el medio, que genera una mutación, que genera una enfermedad, que eso lo vamos a ver más adelante también. Después, esto es un mecanismo perfecto, perfecto. O sea, la naturaleza se tomó el tiempo, la naturaleza para la ciencia, ¿no? Se tomó el tiempo de crear una maquinaria perfecta para que funcione de forma perfecta. Entonces, salvo que tengamos alguna enfermedad relacionada a la parte genética, tenemos que quedarnos 100% tranquilos porque nuestra maquinaria funciona bien, ¿sí? Funciona como debe funcionar. Entonces, si las células hijas reciben más material genético o menos material genético, es el propio cuerpo el que se va a encargar de que esas células mueran y no sigan dejando descendencia con un ADN incorrecto. Ustedes imagínense que si en vez de la célula tener 46 cromosomas, las células hijas tienen, no sé, 84 cromosomas,
¿sí? Esas células se van a volver a dividir, originando otras 2 células hijas, que van a tener 84 cromosomas cada una, y esas células otras 4, y esas 4 otras 8, esas 8 otras 16. Entonces, para que eso no pase, para evitar todo eso, existen en el cuerpo mecanismos que regulan la división celular, regulan la duplicación del material genético y regulan la división de la célula, ¿ok? Para que eso justamente no pase y la célula se copie como debería y se divida como debería, ¿ok? Bien, entonces, este mecanismo es tan perfecto que siempre, salvo que ocurra algo extraordinario, sus células hijas van a tener la misma cantidad de cromosomas, o sea, 46, o en el caso de las células sexuales, 23. Ahora, buenísimo, acá, miren, vuelvo a esta foto de acá arriba, ¿sí? Vamos a suponer que este es el proceso de mitosis en las células eucariotas. Sabemos que es eucariota porque tiene núcleo. Buenísimo. Yo hago mi proceso de mitosis, ¿sí? Estoy a punto de originar, estoy en este paso, estoy a punto de originar las 2 células hijas, con la mitad de los organelas, la mitad del citoplasma, y con la misma material genético que yo, que soy la mamá, ¿sí? En este preciso instante, justamente cuando está unidita, todavía forma una sola célula. Pero en el punto en el cual se corta y se generan 2 células hijas, eso tiene un nombre especial, ¿sí? Como acá yo estoy hablando exclusivamente de citoplasma, porque mis cromosomas están dentro del núcleo, y acá lo que se divide es el citoplasma, ese proceso, ese momento en el cual el citoplasma se divide, recibe el nombre de citocinesis. O directamente le podemos decir división del citoplasma, ¿ok? El término correcto más científico es citocinesis. Cito hace referencia a célula, y cinesis hace referencia justamente a división, pero del citoplasma, ¿sí? División del citoplasma celular sería. Entonces, la mitosis, el proceso de mitosis cuando finaliza, sí o sí, siempre sigue con la citonesis, con la división del citoplasma, en donde se separan de la célula progenitora las 2 células hijas. Cada célula hija nuevamente tendrá en su núcleo la dotación de cromosomas completa, además de la mitad del citoplasma y la mitad de las organelas, ¿ok? Ahora, si yo quiero hablar exclusivamente del proceso de mitosis, ahí lo que se está dividiendo es el núcleo de la célula, justamente porque estoy hablando del material genético que está dentro del núcleo. Entonces lo lógico es pensar que lo que se divide es el núcleo, ¿sí? Y a ese proceso de división del núcleo se lo conoce con el nombre de cariocinesis. Cario hace referencia a núcleo. Recordemos que arriba teníamos en una foto, bien para arriba, esta foto del núcleo, carioteca. ¿Ok? Carioteca habíamos dicho, cario de núcleo, teca es algo como una muralla que recubre. ¿Ok? Entonces, la cariocinesis es la división del núcleo, ¿sí? Bien, entonces la mitosis, también llamada división del núcleo o cariocinesis, y la citocinesis, la división del citoplasma, representan solo 2 etapas del extenso ciclo celular, que es la división celular de las células eucariotas. ¿Ok? Sé que es difícil, sé que son muchos nombres, tranquilos, no hace falta que los sepamos todos ya, por lo menos que nos vayan sonando. A medida que vayan avanzando el resto de las clases, vamos a ir aprendiendo un poquito más sobre esto, y les prometo que les va a resultar más fácil, se los prometo. Igual saben siempre que podemos recurrir a esta unidad para repasar todo lo que haga falta, y si aún así no alcanza y no entendemos algún concepto, yo les busco videos, les busco fotos, se los represento, me disfrazo de célula y se los represento, no hay problema, ¿ok? Tenemos que entenderlo y lo vamos a entender juntos, ¿ok? Yo cuando estaba en su edad no entendía nada tampoco, así que tranquilos, ¿sí? Porque esto no es fácil y son términos nuevos. Obvio, uno cuando aprende cosas nuevas, al principio un poco cuesta. Entonces, ¿dudas o preguntas hasta acá? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Más o menos?
un poco la cabeza quemada, pero nada. Repasito general y son libre soy, ¿ok? Bien, repasito general. Lo más importante que tenemos que entender de esta clase es, existen dos procesos mediante los cuales las células se van a dividir. El proceso de mitosis y el proceso de meiosis. El proceso de mitosis se da en células somáticas y en células sexuales, ¿sí? El proceso de meiosis solamente en células sexuales. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Las células sexuales son los gametos, los óvulos y los espermatozoides, y contienen 23 cromosomas. Las células somáticas son el resto y contienen 46 cromosomas. La mitosis puede darse en las células procariotas y en las células eucariotas. Si se dan en las células procariotas, se da en el único cromosoma que conforma el cromosoma de la bacteria, ¿sí? En el citoplasma. Si se da en la célula eucariota, se dividen los 46 cromosomas o los 23 cromosomas de las células, ¿ok? Dentro del núcleo. Bien. ¿Qué se originan en todos estos procesos? Dos células hijas con la mitad del material, con el mismo material genético que la madre, exactamente, con la mitad del citoplasma de la madre y con la mitad de las organelas, ¿sí? Entonces, el concepto más importante, supremo, es de una célula madre o progenitora se originan dos células hijas iguales a la madre e iguales entre sí, ¿ok? Eso sería como el súper hiper resumen. Los pasos a seguir para una célula es, se duplica el material genético, o sea, se crean copias de ese ADN, después se produce el proceso de mitosis, se realiza la mitosis, se originan dos células hijas que se separan exclusivamente por la citocinesis, es la división del citoplasma. ¿Ok? Y así se obtienen las dos células hijas. ¿Sí? Ese es como el concepto general. Cuando uno le pregunta mitosis, se tiene que imaginar eso. ¿Sí? En las clases que vienen vamos a ver un poquito más en profundidad, en detalle, cómo son los cromosomas, porque eso nos va a servir muchísimo para todo lo que viene, y quizás, bueno, en las clases que siguen, no específicamente en la clase que viene, vamos a ver todas las fases que componen la mitosis, ¿ok? Son bastantes, pero por suerte tenemos diferentes reglas mnemotécnicas que nos van a hacer acordar el orden correcto y cómo funciona la cosa, ¿ok? Dentro de esta unidad vamos a tratar de hacer trabajos prácticos didácticos, los estoy pensando, para que no sea solamente pregunta-respuesta, ¿ok? Para que sea un poquito más entretenido por lo menos, y vamos a hacer lo de la extracción del ADN, de la banana. ¿Ok? Necesito organizarme y ver en qué momento de la unidad lo vamos a meter, pero en algún momento lo vamos a hacer. ¿Ok? ¿Sí? ¿Tiene alguna duda, pregunta, algún consejo? ¿No? Profe, modifica así porque así no lo da muy mal. Profe está hablando mucho, hable menos. ¿No? Más o menos. Bueno, saben que siempre, más nosotros que ya nos conocemos, tenemos la confianza como para que me digan, mire, profe, este tema es horrible. Sí, ya lo sé. Lo tenemos que ver igual, pero vamos a verlo más lindo, de alguna forma más copada, me avisan, ¿ok? Con confianza, yo no me voy a enojar nunca, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, listo. Quedan liberados en sus casas, quedan liberados en el aula, le dicen al prese que se lleve toda la cosa, si se tiene que llevar. Pasen un hermoso fin de semana de lluvia, cuídense mucho, cualquier duda o consulta o lo que sea que tengan, me escriben, ¿ok? ¿Sí? Sí. Bueno, Vale, profe, igualmente. mucha suerte, cuídense, porfis. Un Chau, besito, buen fin de- nos hablamos. Adiós, adiós.